Sara Martínez estaba afuera de la preparatoria Lincoln con su bastón blanco en la mano derecha. El aire de la mañana era frío y podía oír a los estudiantes hablando y riendo mientras entraban al edificio. Su madre la había dejado hacía 5 minutos, pero Sara necesitaba un momento para armarse de valor antes de cruzar la puerta principal. Tenía 16 años y era ciega de nacimiento. Esta era su cuarta escuela en 6 años porque el trabajo de su padre obligaba a la familia a mudarse con frecuencia. Cada nueva escuela traía los mismos desafíos, las mismas escaleras y los mismos susurros, pero Sara había aprendido a ser fuerte. Tenía que serlo. La consejera vocacional, la señora Patterson, salió a recibirla. «Debe serlo, Sara», dijo con voz cálida. «Estoy aquí para ayudarte a orientarte hoy». Sara sonrió y asintió. «Gracias. Estoy lista». Al cruzar la entrada principal, Sara notó el silencio que se hizo. Podía sentir docenas de ojos observándola mientras caminaba por el pasillo. Su bastón blanco golpeaba las baldosas del suelo, produciendo un sonido rítmico que parecía fuerte en el repentino silencio. «No les hagas caso», susurró la señora Patterson. «Simplemente tienen curiosidad. No ven a muchos estudiantes con discapacidad visual aquí». Sara ya había oído esto antes. Sabía que la mayoría de estos estudiantes probablemente nunca habían conocido a una persona ciega. Algunos serían amables, otros la ignorarían y otros serían crueles. Siempre era así. La señora Patterson la guió por el pasillo principal, describiendo la distribución de la escuela. La cafetería está a su izquierda. La biblioteca está justo enfrente y el aula de música está al final de este pasillo a la derecha. Cuando mencionó el aula de música, el rostro de Sara se iluminó. «¿Puedo ver el aula de música ahora?», preguntó. «Por supuesto», respondió la señora Patterson. «¿Tocas algún instrumento?», dijo Sara. «Piano», dijo Sara. «He tocado desde que tenía 5 años». Caminaron por un pasillo más pequeño, y Sara pudo oír el leve sonido de alguien practicando violín. Su corazón latía más rápido por la emoción. La música era lo único que la hacía sentir verdaderamente libre. Cuando tocaba el piano, se olvidaba de ser diferente. Se olvidaba de las escaleras y de susurros. Era simplemente Sara expresándose a través de hermosas melodías. La señora Patterson abrió la puerta del salón de música. «Aquí estamos», dijo. Sara entró y de inmediato se sintió como en casa. Podía oler el pulimento de los instrumentos y oír el ligero eco que provenía de una habitación con techos altos. Pero lo que más la alegró fue sentir la presencia de un piano en la esquina. «¿Puedo?», preguntó, señalando hacia el piano. «Adelante», dijo la señora Patterson. Sara cruzó la habitación, ayudándose con su bastón para evitar atriles y sillas. Cuando llegó al piano, pasó los dedos sobre las teclas sin presionarlas. Era un buen piano, bien mantenido y recientemente afinado. «Esto es hermoso», dijo en voz baja. La profesora de música, la señora Chen, entró en la sala en ese momento. «Debe ser nuestra nueva alumna», dijo. «Escuché a alguien apreciar mi piano». Sara se giró hacia la voz. «Sara Martínez. Estaba admirando tu instrumento». «¿Tocas?», preguntó la señora Chen. «Sí, señora. Es lo que más me gusta del mundo». La señora Chen sonrió. «Bueno, puedes practicar aquí durante el almuerzo o después de clases cuando quieras. Se nota que te encanta la música». Sara sintió una cálida sensación en el pecho. Al menos tendría un lugar en esta escuela al que pertenecer. Sonó el primer timbre, indicando que las clases comenzarían pronto. La señora Patterson se acercó para guiar a Sara a su primera clase. «Deberíamos llevarte a la clase de inglés», dijo. Al salir del aula de música, Sara tocó el pequeño broche de piano en la correa de su mochila. Era un regalo de su profesora de piano de su pueblo. Lo usaba todos los días como recordatorio de que, sin importar a dónde fuera, la música siempre la acompañaría.
Caminando por el pasillo hacia su primera clase, Sara escuchó más susurros. Algunos estudiantes se apartaron de su camino, pero otros parecían interponerse deliberadamente, obligándola a sortearlos. Ella fingió no darse cuenta, pero sus mejillas ardían de vergüenza. «Aquí está tu aula de inglés», dijo la señora Patterson, deteniéndose en una puerta. «La señora Rodríguez te espera. Iré a buscarte después de clase para llevarte a tu siguiente aula». Sara respiró hondo y entró en el aula. La conversación cesó de inmediato. Podía sentir 20 pares de ojos mirándola mientras estaba de pie cerca de la puerta con su bastón blanco. «Tú debes ser Sara», dijo la señora Rodríguez con voz amable. «Bienvenida a nuestra clase. Hay un escritorio vacío en la tercera fila». Un estudiante cerca del fondo del aula rió disimuladamente. Otro susurró algo que Sara no pudo oír bien, pero captó la palabra raro. Sara se dirigió al escritorio vacío, usando su bastón con cuidado para evitar chocar con las mochilas y las patas de las sillas. Se sentó, dobló su bastón y lo colocó junto a su escritorio. «Hoy vamos a discutir los temas de nuestro novela», empezó la señora Rodríguez. «¿Alguien puede decirme qué aprendió la protagonista sobre la amistad?» Varios estudiantes levantaron la mano, pero Sara notó que la sala se sentía diferente. El ambiente era tenso, como si todos esperaran que algo sucediera. Una chica sentada detrás de ella le susurró a su amiga: «Me pregunto si siquiera sabe leer». Sara se sonrojó. Quería darse la vuelta y explicar que leía braille perfectamente, que probablemente era mejor estudiante que la mayoría. Pero había aprendido que responder a comentarios como ese solía empeorar las cosas. En cambio, se sentó en silencio y escuchó la discusión. Cuando la señora Rodríguez hizo una pregunta sobre los temas del libro, Sara levantó la mano. «Sí, Sara», dijo la maestra, complacida de que quisiera participar. «Creo que la protagonista aprendió que la verdadera amistad significa aceptar a las personas como son, no intentar cambiarlas», dijo Sara con claridad. La sala se quedó en silencio por un momento. Luego la señora Rodríguez sonrió. «Exactamente. Sara. Qué buena idea». Sara se sintió orgullosa, pero también notó que algunos estudiantes volvían a susurrar. Podía adivinar lo que decían. Probablemente les sorprendió que la niña ciega pudiera entender el libro tan bien como ellos. Cuando sonó el timbre, la señora Patterson vino a acompañar a Sara a su siguiente clase. Al salir del aula de inglés, Sara oyó a un estudiante decirle a otro: «Parece bastante normal, la verdad». «Sí, pero sigue siendo raro», respondió el otro. Sara suspiró en voz baja. Siempre empezaba así. Primero la estrella y los susurros, luego el juicio sobre si era normal o no. Algunos estudiantes acababan aceptándola, pero otros decidían que era demasiado diferente para merecer su tiempo. Para la hora del almuerzo, Sara había asistido a 4 clases. En cada ocasión, experimentaba el mismo patrón: silencio al entrar, susurros durante la clase y reacciones contradictorias al participar. Algunos profesores eran amables y alentadores, mientras que otros parecían incómodos al tenerla en su aula. La señora Patterson se ofreció a acompañarla durante el almuerzo, pero Sara declinó cortésmente. Necesitaba aprender a manejar estas situaciones sola. Compró un sándwich y encontró una mesa vacía en un rincón de la cafetería. Mientras comía, escuchaba las conversaciones a su alrededor. Grupos de amigas charlaban sobre tareas, planes para el fin de semana y chismes escolares. Sara se sentía sola, pero ya estaba acostumbrada. Hacer amigos siempre le había costado. Después del almuerzo, tenía 3 clases más. Para cuando sonó el timbre final, Sara estaba agotada, no por las tareas escolares, que eran fáciles para ella, sino por la constante conciencia de que la observaban y juzgaban. La señora Patterson la acompañó hasta la entrada del colegio, donde su madre la esperaba para recogerla. «¿Qué tal tu primer día?», le preguntó su madre mientras conducían a casa. «Estuvo bien», respondió Sara,
mirando por la ventanilla del coche aunque no veía nada. Pero al pasar por delante de la escuela, Sara pensó en el aula de música con su precioso piano. Mañana, decidió preguntar si podía almorzar allí en lugar de en la cafetería. Al menos, cuando tocaba música, volvía a sentirse ella misma. Madison Pierce observó a la chica nueva desde el otro lado de la cafetería y puso los ojos en blanco. Llevaba 3 años en la preparatoria Lincoln y se consideraba la estudiante más popular de su curso. Con su cabello rubio perfecto, su ropa cara y su actitud segura, la mayoría de los estudiantes querían ser sus amigos o tenían miedo de traicionarla. Pero esta chica nueva molestaba a Madison, no porque fuera competencia. Madison no la veía así en absoluto. Era algo más. Tal vez era la forma en que algunos profesores le prestaban especial atención a Sara o como algunos estudiantes parecían realmente interesados en ayudarla. Madison estaba acostumbrada a ser el centro de atención y no le gustaba compartir ese protagonismo con nadie. «Mírala», le dijo Madison a su mejor amiga, Chloe, que estaba sentada a su lado. «Lleva aquí 3 días y todavía almuerza sola». Chloe miró a Sara, que estaba sentada sola cerca de las ventanas, comiendo un sándwich mientras leía un libro con los dedos. «Quizás deberíamos pedirle que se siente con nosotras», sugirió Chloe en voz baja. Madison la miró fijamente. «¿En serio? ¿Por qué haríamos eso?» «No lo sé», dijo Chloe, con aspecto incómodo. «Parece agradable y probablemente se siente sola». «Ese no es nuestro problema», respondió Madison. Se giró para mirar a Sara de nuevo, y una idea empezó a formarse en su mente. «De hecho, creo que podría ser divertido ver cómo maneja algunos desafíos». La otra amiga de Madison, Jessica, se acercó. «¿Qué quieres decir?» «Nada grave», dijo Madison con una pequeña sonrisa. «Solo pequeñas cosas como, ¿qué pasaría si alguien chocara accidentalmente con ella en el pasillo o moviera una silla cuando no se lo esperaba? Necesita aprender a prestar más atención a su entorno». Chloe parecía preocupada. «Madison, eso no. Suena muy bien. No es mala intención», dijo Madison con firmeza. «La está ayudando a ser más consciente. El mundo real no va a ser amable con ella, así que le estamos haciendo un favor». Después de comer, Madison puso en marcha su plan. Esperó en el pasillo entre clases, calculando sus movimientos a la perfección. Cuando Sara dobló la esquina con su bastón blanco, Madison se interpuso en su camino, fingiendo estar distraída con el teléfono. El impacto fue suave pero efectivo. Sara tropezó un poco y dejó caer su mochila. «Dios mío, lo siento mucho», dijo Madison en voz alta, asegurándose de que los demás estudiantes pudieran oírla. «No te vi ahí», dijo Sara, agachándose para recoger su mochila, con las mejillas enrojecidas. «No pasa nada», dijo en voz baja. «Sucede. Deberías tener más cuidado», añadió Madison, hablando lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. «Estos pasillos suelen estar bastante llenos». Sara asintió y siguió caminando, pero Madison notó que ahora parecía más nerviosa, que sus movimientos con el bastón eran más cautelosos y vacilantes. Durante los días siguientes, los accidentes de Madison se hicieron más frecuentes. Se topaba con Sara al menos una vez al día, disculpándose siempre en voz alta y aconsejándole que tuviera más cuidado. A veces movía una silla en la biblioteca o la cafetería justo antes de que Sara se sentara, lo que hacía que perdiera el asiento por completo. Jessica y otras 2 chicas, Amy y Rachel, empezaron a participar. Les parecía gracioso el juego de Madison, sobre todo cuando Sara parecía avergonzada o confundida. Empezaron a llamarlo, enseñarle a Sara sobre el mundo real. «Miren, está intentando encontrar su casillero», susurró Amy al grupo una mañana. Observaron cómo Sara tanteaba la pared, contando los números de los casilleros con los dedos. Madison tuvo una idea. Movió silenciosamente la cerradura de combinación de Sara a una posición diferente, dificultándole abrirla. Cuando Sara finalmente encontró su casillero,
Probó la combinación 3 veces antes de darse cuenta de que algo andaba mal. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Madison con dulzura, apareciendo a su lado. Creo que alguien movió mi candado, dijo Sara con frustración. Qué raro, respondió Madison. Quizás solo olvidaste cuál era el tuyo. Todos parecen iguales, ¿sabes? El rostro de Sara mostró confusión y dolor, pero no discutió. Simplemente volvió a abrir el candado y lo intentó de nuevo. A las chicas les pareció divertidísimo. Durante la siguiente hora de almuerzo, se sentaron juntas riéndose de la expresión confundida de Sara. «¿Viste su cara?», rió Jessica. «Parece tan perdida». «Quizás deberíamos empezar a dejarle cosas en el camino», sugirió Rachel. «Como libros o mochilas, ya sabes, para que practique esquivar obstáculos». Madison asintió con aprobación. «De hecho, es una gran idea. Necesita aprender a ser más consciente de su entorno». Pero Chloe ya no se reía. «¿No crees que estamos siendo un poco crueles?», preguntó en voz baja. «¿Crueles?». Madison parecía genuinamente sorprendida. «La estamos ayudando. ¿Crees que el mundo va a hacer adaptaciones especiales para ella donde quiera que vaya? Le estamos enseñando habilidades importantes para la vida». «Supongo», dijo Chloe, pero seguía viéndose incómoda. El juego de la carrera de obstáculos empezó al día siguiente. Las chicas colocaban estratégicamente mochilas, libros o cubos de basura en los caminos habituales de Sara. Tenían cuidado de que pareciera accidental y siempre se hacían la sorprendida cuando Sara se tropezaba con ellos. «Ay, no, alguien dejó su mochila justo en medio del pasillo», decía Madison. «Sara, deberías usar tu bastón con más eficacia». Sara empezó a caminar más despacio y con cuidado, pero esto solo hizo que las chicas se impacientaran más con ella. Empezaron a hacer comentarios sobre lo mucho que tardaba en ir de una clase a otra. «Quizás debería irse antes», sugirió Amy en voz alta al pasar Sara. «Hay gente que necesita más tiempo para llegar a sitios». «O quizás debería pedir ayuda en lugar de intentar hacerlo todo ella misma», añadió Jessica. Estos comentarios siempre sonaban serviciales y preocupados, pero Sara percibía la burla subyacente. Su confianza empezó a desmoronarse. Empezó a llegar más tarde a clase porque tenía mucho cuidado con los obstáculos. Sus notas seguían siendo buenas, pero dejó de participar tanto en las discusiones en clase. Lo peor era que las chicas se aseguraban de que otros estudiantes presenciaran estos incidentes. Pronto, más estudiantes empezaron a ver a Sara como torpe e indefensa en lugar de simplemente ciega. Algunos empezaron a evitarla, pues no querían que se les relacionara con alguien que parecía causar problemas. Los almuerzos de Sara se volvieron cada vez más solitarios. Preguntó la señora Chen si podía comer en el aula de música, pero la maestra le explicó que la política escolar exigía que los estudiantes comieran en la cafetería a menos que tuvieran una razón médica especial. ¿Está todo bien, Sara?, preguntó la señora Chan. Pareces más callada de lo habitual. Sara quería contarle lo que estaba pasando, pero se sentía demasiado avergonzada. Quizás Madison tenía razón. Quizás no estaba siendo lo suficientemente cuidadosa. Quizás esperaba demasiado. Con la ayuda de otros. «Estoy bien», respondió Sara. «Me estoy adaptando a la nueva escuela». La señora Chen parecía preocupada, pero no insistió. «Bueno, ya sabes, siempre puedes venir a practicar piano después de clases si necesitas relajarte». Eso se convirtió en el refugio de Sara. Todos los días, después de clases, iba al aula de música y tocaba el piano 1 hora antes de que su madre la recogiera. La música la ayudaba a olvidar las humillaciones diarias y el creciente aislamiento que sentía. Pero ni siquiera este santuario era completamente seguro. Madison y sus amigas descubrieron la rutina de Sara después de clases y empezaron a comentarla. «Debe creerse muy especial por poder usar el aula de música sola», dijo Rachel un día al pasar por la puerta del aula. «He oído que se cree una especie de genio del piano», añadió Jessica.
Probablemente por eso se comporta tan presumida. ¿Presumida?, repitió Madison, con los ojos iluminados por una nueva idea. Qué interesante. Quizá ese sea su verdadero problema. Tal vez piensa que ser ciega la hace mejor que los demás. Las chicas empezaron a difundir rumores de que Sara se consideraba superior a los demás estudiantes. Afirmaban que rechazaba la ayuda porque creía ser demasiado buena para ella. No porque intentara ser independiente. Actúa como si no necesitara amigos. Madison les decía a los demás estudiantes que estaba por encima de todos nosotros. Estos rumores eran particularmente dañinos porque contenían la verdad justa para ser creíbles. Sara intentaba hacer las cosas de forma independiente y no pedía ayuda muy a menudo, pero esto se debía a que había aprendido que ser autosuficiente era la mejor manera de evitar que la vieran como una carga. Con el paso de las semanas, Sara se sentía cada vez más aislada. Los estudiantes que antes podrían haber sido amigables ahora la veían como arrogante y difícil. Los pocos estudiantes que aún intentaban ayudarla se sentían desanimados por el grupo de Madison, que hacía comentarios sobre cómo permitían la actitud de superioridad de Sara. Sara empezó a temer ir a la escuela cada mañana. Tenía problemas para dormir por las noches, preocupada por la nueva humillación que le aguardaba al día siguiente. Sus padres notaban que parecía más triste y retraída, pero cuando le preguntaban por la escuela, siempre decía que todo estaba bien. El único momento en que Sara se sentía verdaderamente feliz era durante su práctica de piano después de la escuela. Cuando tocaba, podía expresar todas las emociones que mantenía ocultas durante el día: la frustración, la soledad, el dolor y la ira. La música se convertía en su voz cuando no encontraba palabras para defenderse. Pero Madison Pierce aún no había terminado con ella. Apenas estaba empezando. Y Sara no tenía ni idea de cuánto estaban a punto de empeorar las cosas. Sara llevaba 6 semanas en la preparatoria Lincoln y las cosas empeoraban en lugar de mejorar. Lo que empezó como pequeños accidentes e inconvenientes menores se había convertido en algo mucho más serio. Madison Pierce y su grupo de seguidores se habían vuelto más audaces y crueles en su trato con ella. La mañana que lo cambió todo comenzó como cualquier otra. Sara llegó a la escuela y se dirigió a su casillero usando su bastón blanco para recorrer el pasillo abarrotado. Pero al llegar a su casillero, descubrió que alguien había puesto chicle en su cerradura de combinación. La masa pegajosa impedía girar el dial correctamente. ¿Tienes problemas?, preguntó Madison, apareciendo a su lado con Jessica y Amy. A Sara se le encogió el corazón. Empezaba a reconocer la voz de Madison, y nunca significaba nada bueno. Alguien puso chicle en mi cerradura, dijo Sara en voz baja. Eso es terrible, respondió Madison. Pero Sara podía percibir la falsa preocupación en su voz. ¿Quién haría algo tan malo? Otros estudiantes se habían reunido para observar, y Sara sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Intentó limpiar el chicle de su cerradura con un pañuelo de papel, pero fue inútil. La masa era demasiado espesa y pegajosa. Quizás deberías pedirle ayuda al conserje, sugirió Jessica en voz alta. Tiene herramientas especiales para limpiar desastres. La forma en que mencionó el desorden dio la impresión de que Sara era el problema, no la persona que había destrozado su casillero. Sara quería desaparecer. En cambio, se armó de dignidad y fue a la oficina principal a reportar el problema. La señora Patterson, la consejera, se mostró comprensiva y encargó al conserje que limpiara la cerradura, pero Sara podía ver el cansancio en sus ojos. No era la primera vez que Sara necesitaba ayuda con problemas que parecían solo suyos. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó la señora Patterson con suavidad. Sara dudó. Quería contarle a alguien lo que realmente estaba sucediendo, pero temía que nadie la creyera. Madison y sus amigas siempre se cuidaban mucho de que sus acciones parecieran accidentales, y los rumores que habían difundido hacían que Sara pareciera presumida y difícil. No, dijo Sara finalmente. Supongo que es solo mala suerte. Pero la señora Patterson parecía no creerlo del todo. Sara,
Si alguien te está causando problemas, tienes que decírmelo. El acoso escolar se toma muy en serio. ¿En serio? En esta escuela. Estoy bien, insistió Sara, aunque no se sentía nada bien. El incidente del chicle fue solo el principio. Durante los días siguientes, Sara descubrió que habían movido su mochila de donde la había dejado. Habían reorganizado sus libros en su casillero, e incluso alguien le había quitado el dinero del almuerzo de su bolso. El grupo de Madison también se había vuelto más agresivo difundiendo rumores. Les decían a otros estudiantes que Sara fingía ser más indefensa de lo que realmente era para llamar la atención y un trato especial. Escuché que incluso puede ver un poco. Rachel susurró en voz alta en la cafetería, asegurándose de que Sara pudiera oír. Mi prima conoce a alguien que va a su antigua escuela y le dijeron que podía hacer cosas allí que finge no hacer aquí. Este rumor fue particularmente doloroso porque hizo que otros estudiantes sospecharan de las verdaderas habilidades de Sara. Algunos profesores comenzaron a cuestionar si realmente necesitaba las adaptaciones que le habían dado. La situación empeoró aún más cuando Madison descubrió las redes sociales. Empezó a tomarle fotos a Sara cuando tropezaba o parecía confundida, y luego las publicaba en línea con subtítulos ofensivos. Una foto mostraba a Sara intentando encontrar una mesa vacía en la cafetería, con aspecto perdido y sosteniendo su bandeja del almuerzo con incertidumbre. Madison la había publicado con el subtítulo, «Cuando te esfuerzas demasiado por ganar puntos de compasión». Otra foto captó a Sara después de chocar contra una puerta que alguien había dejado entreabierta. El subtítulo decía, «Quizás debería usar ese bastón para lo que realmente sirve». Estas publicaciones se compartieron entre los estudiantes de la escuela. Y pronto Sara sintió que todos la miraban de otra manera. Algunos estudiantes la señalaban y susurraban cuando pasaba. Otros se reían al verla llegar. Los padres de Sara comenzaron a notar cambios en su comportamiento en casa. Estaba más callada durante la cena y no quería hablar de su día. Dejó de mencionar a sus amigos o cosas interesantes que habían sucedido en la escuela. Lo más preocupante de todo era que parecía haber perdido el apetito y tenía problemas para dormir. ¿Cómo van las cosas en la nueva escuela?, preguntó su padre una noche. Sara revolvió la comida en el plato. ¿Están bien? ¿Estás haciendo amigos?, preguntó su madre. Algunos, mintió Sara. La verdad era que almorzaba sola todos los días y no tenía con quien hablar excepto sus profesores. Sus padres intercambiaron miradas preocupadas, pero Sara cambió de tema rápidamente. No quería que supieran lo mal que estaban las cosas. Ya se habían mudado muchas veces por el trabajo de su padre, y ella no quería ser la razón por la que tuvieran que considerar mudarse de nuevo. El único lugar donde Sara todavía se sentía segura era el aula de música después de la escuela. La señora Chen había notado que Sara parecía más triste últimamente, pero no lloraba. En cambio, simplemente se aseguraba de que el aula de música estuviera disponible para que Sara practicara todos los días. La música puede ser muy sanadora, dijo la señora Chen una tarde mientras Sara terminaba de tocar una pieza particularmente emotiva. Nos ayuda a expresar sentimientos que son difíciles de expresar con palabras. Sara asintió, sin atreverse a hablar. El piano se había convertido en su mejor amigo, lo único que entendía exactamente cómo se sentía. Pero incluso este santuario se vio amenazado cuando Madison y sus amigas descubrieron que podían escuchar a Sara practicar desde la puerta del aula de música. Empezaron a grabarla tocando, no porque apreciaran la música, sino porque querían burlarse de ella después. Escuchen esto, dijo Madison a un grupo de estudiantes que reproducían una grabación en su teléfono. Se cree muy talentosa, pero solo toca las mismas canciones tristes una y otra vez. Empezaron a imitar la postura de Sara al piano, exagerando sus movimientos y burlándose de cómo sentía las teclas. Esta burla era particularmente cruel porque el piano era lo único que siempre había hecho que Sara se sintiera segura y capaz. Así, llegó el momento decisivo una tarde de viernes de noviembre.
Sara caminaba hacia su última clase cuando escuchó a Madison hablando con un grupo de estudiantes cerca de las taquillas. Mi papá conoce a alguien que trabaja con personas ciegas, decía Madison. Me dijo que la mayoría solo busca compasión y un trato especial. Podrían hacer mucho más por sí mismos si realmente quisieran. ¿En serio?, preguntó otro estudiante. Ah, sí, continuó Madison. Como si Sara probablemente podría moverse por los pasillos perfectamente si dejara de usar ese bastón como apoyo, pero le gusta la atención que recibe cuando la gente siente lástima por ella. Sara dejó de caminar y se quedó paralizada en el pasillo. Otros estudiantes escuchaban a Madison. Palabras crueles, y algunos asintieron. Sara sintió que el corazón se le rompía en pedacitos. Y ni me hables de lo del piano. Madison continuó. Actúa como si fuera especial porque sabe tocar música. Pero mucha gente sabe tocar el piano. No es tan increíble como cree. Esa tarde, Sara no podía concentrarse en. Las palabras de Madison no dejaban de resonar en su mente. ¿De verdad solo buscaba compasión? ¿Pensaban que fingía ser más indefensa de lo que era? ¿Tocaba el piano menos de lo que creía? Por primera vez desde que empezó en la preparatoria Lincoln, Sara salió temprano del aula de música. Llamó a su madre para que la recogiera y pasó el fin de semana en su habitación, comiendo apenas y durmiendo a ratos. Sus padres estaban muy preocupados, pero Sara seguía sin decirles qué le pasaba. Se sentía avergonzada y confundida. Quizás los demás estudiantes tenían razón. Quizás ella era el problema. El lunes por la mañana, Sara casi se negó a ir a la escuela. Sentía náuseas y dolor de cabeza de tanto llorar, pero se obligó a vestirse y afrontar otro día. El acoso escolar siguió aumentando. El grupo de Madison empezó a dejar notas maliciosas en el casillero de Sara, escritas en braille, que habían buscado en Internet. Las notas decían cosas como, nadie te quiere y vuelve de donde viniste. También empezaron a seguirla por la escuela, haciendo comentarios lo suficientemente alto como para que ella los oyera, pero lo suficientemente bajo como para que los profesores no se dieran cuenta. Ahí va la princesa, susurraba a Amy mientras Sara pasaba. Me pregunto qué excusa usará hoy, añadía Jessica. Quizás vuelva a tropezar con sus propios pies. Rachel se reía. Las notas de Sara empezaron a bajar. Tenía problemas para concentrarse en clase porque siempre estaba preocupada por lo que sucedería después. Dejó de levantar la mano para responder preguntas por miedo a llamar la atención. Sus profesores notaron el cambio, pero no sabían qué hacer. Sara siempre había sido una excelente estudiante, pero ahora parecía retraída y distraída. La señora Rodríguez, su profesora de inglés, se quedó con Sara después de clase un día. ¿Está todo bien, Sara? Tu participación ha bajado mucho y tu último ensayo no estuvo a la altura de lo habitual. Sara se quedó mirando su escritorio. Solo estoy cansada, supongo. ¿Tienes problemas en casa o con otros estudiantes? A Sara se le hizo un nudo en la garganta. Deseaba con todas sus fuerzas decirle la verdad a la señora Rodríguez, pero no le salían las palabras. Temía que hablar solo empeorara las cosas. No, dijo en voz baja. Todo está bien. Pero no todo estaba bien. Sara se estaba hundiendo en la miseria y no sabía cómo salvarse. Lo peor era que empezaba a creer lo que Madison y sus amigas decían de ella. Tal vez era patética. Tal vez esperaba demasiada ayuda de los demás. Tal vez no era tan buena tocando el piano como pensaba. Sara empezó a perder lo único que siempre la había mantenido fuerte. Era una fría mañana de lunes de febrero cuando la voz del director Johnson resonó por el intercomunicador de la escuela. Sara estaba sentada en su clase de historia del primer periodo, escuchando solo a medias mientras él hacía los anuncios habituales sobre los menús del almuerzo y los próximos eventos. Y finalmente, el director Johnson dijo, con voz cada vez más entusiasta, me emociona anunciar que nuestro concurso anual de talentos de primavera se llevará a cabo el viernes, 15 de abril. El tema de este año es,
Demuestra tu talento y queremos ver todos los increíbles talentos que nuestros estudiantes tienen para ofrecer. Sara sintió una pequeña oleada en el pecho, pero rápidamente la desvió. El concurso de talentos sonaba maravilloso. Pero no era para alguien como ella. Ya no. Los estudiantes que quieran participar deben inscribirse en la oficina principal. La directora continuó. Las presentaciones pueden incluir canto, baile, comedia, magia, instrumentos musicales o cualquier otro talento que quieran compartir con la comunidad escolar. El ganador recibirá una tarjeta de regalo de 50 pesos y aparecerá en el sitio web de nuestra escuela. En el aula, los estudiantes comenzaron a hablar con entusiasmo sobre lo que podrían presentar. Sara escuchó a varios compañeros comentar sus ideas. Voy a hacer esa rutina de baile que he estado practicando, dijo Kelly, una chica sentada 2 filas detrás de Sara. Mi banda ha estado trabajando en una canción increíble, agregó Marcus desde el otro lado del salón. Esto sería perfecto para nosotros. Sara escuchó su charla animada y sintió una profunda tristeza en el pecho. Hubo un tiempo en que le habría encantado un concurso de talentos. El piano siempre había sido su don especial, lo que la hacía sentir segura y orgullosa. Pero ahora, después de meses de sufrir el trato cruel de Madison, no podía imaginarse levantarse frente a toda la escuela. A la hora del almuerzo, la cafetería bullía con comentarios sobre el concurso de talentos. Sara estaba sentada en su mesa de siempre en la esquina, comiendo su sándwich sola mientras escuchaba las conversaciones a su alrededor. Madison Pierce y sus amigas habían ocupado su mesa habitual en el centro de la cafetería, donde todos podían verlas y oírlas. Hablaban de sus planes en voz alta, asegurándose de que sus voces se escucharan por toda la sala. Obviamente, tenemos que hacer una rutina de baile. Madison decía, he estado tomando clases de baile desde que tenía 3 años. Esto está hecho básicamente para que gane. ¿Qué clase de baile?, preguntó Jess. Algo moderno y genial, respondió Madison. Quizás hip hop mezclado con algunos movimientos contemporáneos. Voy a coreografiar algo increíble. ¿Podemos participar todos?, preguntó Amy con esperanza. Madison lo consideró. Supongo que ustedes pueden ser mis bailarines de apoyo, pero yo seré la protagonista, obviamente. O sea, soy la única con entrenamiento de verdad. Sara intentó ignorar la conversación, pero la voz segura de Madison era difícil de ignorar. Todo siempre le resultaba tan fácil a Madison. Era popular, guapa y talentosa. Podía hacer lo que quisiera sin preocuparse por lo que pensara la gente. Apuesto a que conseguiremos el primer puesto fácilmente, dijo Rachel. O sea, ¿qué clase de competencia podría haber en esta escuela? Exactamente. Madison asintió. La mayoría de estos chicos no tienen talento real. Será como quitarle un caramelo a un bebé. Su risa era aguda y malvada, y Sara se preguntó si estarían pensando en ella. Probablemente no, decidió. Para ellos, era tan patética que ni siquiera merecía ser considerada competencia. Después de comer, Sara tenía clase de música con la señora Chan. Era una de las pocas clases en las que aún se sentía algo cómoda, aunque incluso allí se había vuelto más callada y menos participativa en los últimos meses. La señora Chen estaba explicando diferentes compases musicales cuando de repente se detuvo y miró directamente a Sara. Sara, dijo con cariño, espero que estés pensando en participar en el concurso de talentos. Tienes un don maravilloso para el piano. Sara sintió que se le calentaban las mejillas cuando todos los alumnos de la clase se giraron para mirarla. Oyó algunos susurros y lo que podría haber sido una risita contenida detrás de ella. No lo creo, dijo Sara en voz baja, mirando hacia su escritorio. ¿Por qué no?, preguntó la señora Chen, con un tono de genuina sorpresa. Eres una de las músicas más talentosas a las que he enseñado. Creo que a la escuela le encantaría oírte tocar. Sara negó con la cabeza. No soy lo suficientemente buena para algo así. La señora Chen parecía confundida y preocupada. Sara,
Eso no es cierto en absoluto. Tocas a un nivel avanzado. Algunas de las piezas que practicas después de la escuela son más difíciles que las que la mayoría de los estudiantes universitarios intentan. Pero Sara ya había tomado una decisión. La idea de pararse frente a toda la escuela, incluyendo a Madison y sus crueles amigos, era aterradora. ¿Y si cometía un error? ¿Y si la gente se reía de ella? ¿Y si Madison encontraba nuevas formas de burlarse de ella después? Simplemente no quiero, dijo Sara con firmeza, esperando que la señora Chen dejara el tema. La maestra parecía querer decir más, pero sonó el timbre y los alumnos empezaron a recoger sus cosas. Mientras Sara recogía sus libros, oyó a la señora Chen suspirar suavemente. Esa tarde, Sara fue al aula de música para su práctica habitual. Había estado trabajando en una pieza de Chopin llamada Balada número 1 en sol menor. Era una de las piezas más difíciles que había intentado, pero algo en su intensidad emocional la conmovió. La música parecía capturar toda la tristeza y frustración que sentía, pero que no podía expresar con palabras. Mientras tocaba, Sara se perdía en las complejas melodías y los desafiantes pasajes. Sus dedos se movían por las teclas con creciente confianza, y durante unos preciosos minutos, se olvidó de todo lo demás. Era solo Sara y su música, como solía ser antes de que Madison Pierce entrara en su vida. Estaba tan absorta en tocando que no se dio cuenta de que la señora Chen estaba de pie en la puerta, escuchando con asombro. Cuando Sara terminó la pieza, oyó un suave aplauso detrás de ella. Eso fue absolutamente magnífico, dijo la señora Chen, entrando en la sala. Sara, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esa pieza? Sara se giró hacia la voz de su maestra. Unos 2 meses. Todavía no es perfecta. No es perfecta. La señora Chen se sentó junto al banco del piano. Sara, lo que acabas de tocar fue extraordinario. Esa pieza se considera una de las más desafiantes del repertorio para piano. A la mayoría de los pianistas profesionales les resulta difícil. Sara se encogió de hombros. Simplemente me gusta cómo suena. La señora Chen guardó silencio un momento, observando el rostro de Sara. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué pasó con tu confianza? Cuando llegaste a esta escuela, parecías muy orgullosa de tus habilidades musicales. Últimamente, actúas como si no te creyeras buena. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo podía explicar eso? ¿Meses de humillación diaria habían erosionado su confianza en sí misma? ¿Cómo podía decirle a la señora Chen que había empezado a creer las mentiras de Madison sobre su patetismo y su búsqueda de atención? Supongo que me di cuenta de que no soy tan especial como pensaba, dijo Sara en voz baja. ¿Quién te dijo eso? Preguntó la señora Chen con brusquedad. Sara se sobresaltó por la repentina intensidad en la voz de su maestra. Nadie me lo dijo. Simplemente lo descubrí. Sara, mírame, dijo la señora Chen con suavidad. Lo que acabas de tocar requiere años de práctica dedicada y un talento natural que muy pocas personas poseen. No solo eres buena tocando el piano. Eres excepcional. Realmente excepcional. Sara quería ser. Creía en su maestra, pero la voz de Madison resonaba en su cabeza. Se cree tan especial porque sabe tocar música, pero mucha gente sabe tocar el piano. No es tan increíble como cree. Hay mucha gente que sabe tocar el piano, dijo Sara, repitiendo las palabras de Madison. La señora Chen negó con la cabeza con firmeza. Sara, llevo 15 años enseñando música. He trabajado con cientos de estudiantes. Lo que tienes es excepcional y valioso. Por favor, no dejes que nadie te convenza de lo contrario. Mientras Sara recogía sus cosas para irse, la señora Chen hizo un último intento. El concurso de talentos podría ser una oportunidad maravillosa para compartir tu don con la comunidad escolar. Espero de verdad que lo reconsideres. Esa noche, durante la cena, los padres de Sara notaron que parecía aún más callada de lo habitual. Su madre había preparado su plato favorito, pero Sara apenas probó su comida. ¿Qué tal te fue en la escuela hoy?
preguntó su padre. Bien, respondió Sara automáticamente. Hoy anunciaron el concurso de talentos, dijo su madre, tras enterarse por otro padre. Parece que podría ser divertido. ¿Estás pensando en participar? A Sara se le encogió el estómago. No, no quiero hacer nada de eso. Sus padres intercambiaron miradas. Antes de llegar a la preparatoria Lincoln, a Sara le encantaba actuar. Había participado en recitales de piano y conciertos escolares en sus escuelas anteriores. Su reticencia a actuar ahora era otra señal de que algo andaba mal. «Te encanta tocar el piano», dijo su madre con dulzura. «Sería bueno compartirlo con tus nuevos compañeros». «Dije que no quiero», espetó Sara, sorprendiendo a todos, incluso a sí misma, con la aspereza de su voz. Sus padres decidieron no insistir, pero Sara pudo sentir sus miradas preocupadas incluso después de que se disculpó de la mesa. No. Esa noche, en su habitación, Sara permaneció despierta pensando en el concurso de talentos. Una parte de ella, una pequeña parte que intentaba mantener enterrada, estaba emocionada con la idea de actuar de nuevo. Echaba de menos la sensación de compartir música con el público, de ver cómo su forma de tocar podía conmover a la gente y hacerles sentir algo. Hermosa. Pero esa parte de ella ahora se sentía peligrosa. Madison había dejado claro que la forma de tocar el piano de Sara no era nada especial, que se estaba engañando a sí misma si creía tener talento. ¿Y si Sara subía al escenario y todos se reían de ella? ¿Y si Madison tenía razón y en realidad no era tan buena como creía? La opción más segura era permanecer invisible, agacharse y tratar de no llamar más la atención. Sara no pudo dormir esa noche después del anuncio del concurso de talentos. Se quedó tumbada en la cama mirando al techo que no podía ver, con las palabras de la señora Chen resonando en su mente. Lo que tienes es excepcional y preciado. Por favor, no dejes que nadie te convenza. De lo contrario, durante meses, Sara había estado intentando hacerse más pequeña, más silenciosa, menos visible. Había dejado que Madison Pierce y sus amigas la convencieran de que era patética y buscaba atención. Pero tumbada allí en la oscuridad, empezó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Ira. ¿Por qué debería ocultarla? ¿Talento? ¿Por qué iba a dejar que los acosadores decidieran qué podía y qué no podía hacer? Sara tocaba el piano desde los 5 años. Se había esforzado por desarrollar sus habilidades, practicando durante horas todos los días. Madison Pierce no podía arrebatársela, por muy cruel que fuera. Por la mañana, Sara había tomado una decisión que la sorprendió incluso a ella. Iba a participar en el concurso de talentos. Al día siguiente, después de la escuela, Sara fue al aula de música como de costumbre. Pero en lugar de practicar solo para su propio disfrute, comenzó a pensar seriamente en qué pieza interpretaría. La balada Chopin fue su pieza más desafiante, pero también la más emotiva. Contaba una historia de lucha y triunfo que le resultaba muy personal. La señora Chen la encontró allí una hora después tocando un pasaje particularmente difícil. Sara, dijo con sorpresa y alegría, has cambiado de opinión sobre el concurso de talentos. Sara dejó de tocar y se giró hacia su maestra. Quiero participar, pero necesito tu ayuda. La señora Chen prácticamente sonrió radiante. Por supuesto, sería un honor para mí ayudarte a prepararte. ¿Qué pieza piensas interpretar? El ballet Chopin número 1 en sol menor, dijo Sara con firmeza. La señora Chen guardó silencio un momento. Sara, es una elección increíblemente ambiciosa. Es una pieza que desafía incluso a pianistas profesionales. Lo sé, dijo Sara, pero es la pieza que más significa para mí ahora mismo. Si voy a hacer esto, quiero hacerlo con música que refleje quién soy realmente. La señora Chen sonrió. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer. El concurso de talentos es en 8 semanas. ¿Estás preparada para practicar todos los días? Sara asintió. Sí. Quiero ser perfecta. No perfecta, corrigió la señora Chen con suavidad. Auténtica.
Las interpretaciones más impactantes nacen del corazón, no de la perfección técnica. Empezaron a trabajar juntas todos los días después de la escuela. La señora Chen ayudó a Sara a refinar su interpretación de la pieza, sugiriendo formas de resaltar su complejidad emocional. Trabajaron en la dinámica, el fraseo y la sutil sincronización que podía marcar la diferencia entre una buena interpretación y una excelente. Esta sección, dijo la señora Chen, señalando un pasaje de la música, cuenta la historia de un héroe que enfrenta obstáculos insalvables. ¿Cómo la tocarías para mostrar esa lucha? Sara experimentó con diferentes enfoques, aprendiendo a usar no solo sus dedos, sino todo su cuerpo para expresar el significado de la música. Siempre había sido técnicamente hábil, pero la señora Chen le estaba enseñando a ser artista. En casa, los padres de Sara notaron un cambio en su comportamiento. Parecía más centrada y decidida que en meses. Practicaba en el piano de casa todas las noches después de cenar, a veces durante 2 horas seguidas. ¿Qué le pasa?, preguntó su padre una noche mientras escuchaban a Sara practicar en la sala. Creo que se está preparando para algo especial, respondió su madre. ¿Deberíamos preguntarle? Que nos lo diga cuando esté lista, dijo su padre sabiamente. En la escuela, Sara mantenía sus planes en secreto. Siguió soportando las crueldades diarias de Madison, pero de alguna manera ahora parecían menos devastadoras. Tenía algo que esperar con ilusión, algo que le pertenecía por completo. Madison y sus amigas estaban ocupadas preparando su propia rutina de baile. Habían reservado el gimnasio después de la escuela 2 veces por semana para ensayar y hablaban constantemente de lo increíble que sería su actuación. Vamos a arrasar con la competencia, anunció Madison un día durante el almuerzo. Es decir, ¿qué más podría valer la pena ver en este concurso de talentos? Sara se sentó en su mesa solitaria y escuchó la confiada fanfarronería de Madison. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Madison no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Con el paso de las semanas, la forma de tocar de Sara mejoró drásticamente. La práctica diaria con la señora Chen estaba transformando no solo sus habilidades técnicas, sino también su comprensión de la música. Empezó a sentir que la pieza se estaba convirtiendo en parte de ella, como si cada nota tuviera un significado personal. Ya no solo estás tocando la música, observó la señora Chen una tarde. La estás viviendo. Sara también lo sentía. Cuando tocaba la balada, no pensaba en la posición de los dedos ni en el ritmo. Estaba contando su propia historia. La historia de una chica que había sido derribada, pero que encontraba la fuerza para levantarse de nuevo. 3 semanas antes del concurso de talentos, ocurrió algo inesperado. Sara estaba practicando sola en el salón de música cuando oyó voces al otro lado de la puerta. Reconoció la risa de Madison al instante. Veamos qué trama la princesa del piano, dijo Madison a sus amigas. El corazón de Sara se aceleró, pero no dejó de tocar. Estaba en medio de la sección técnicamente más exigente de la balada, y sus dedos se movían por las teclas con una concentración feroz. Las voces al otro lado de la puerta se fueron apagando. Sara continuó tocando, volcando todas sus emociones en la música. Cuando terminó la pieza, se hizo un silencio absoluto en el pasillo. «¡Guau!», oyó susurrar a Amy. No sabía que pudiera tocar así. En fin, Madison espetó. Solo es presumir. Vamos. Pero Sara había percibido la incertidumbre en la voz de Madison. Por primera vez, la acosadora parecía insegura. Llegó la señora Chen, unos minutos después, para su sesión de entrenamiento habitual. ¿Cómo se sintió?, preguntó, tras haber escuchado la poderosa interpretación desde el pasillo. Diferente, dijo Sara, como si ya no tuviera miedo. Bien, respondió la señora Chen. El miedo es enemigo del gran arte. Cuando actúes en el concurso de talentos, quiero que toques con esa misma valentía. Siguieron trabajando juntas todos los días. La señora Chen le enseñó a Sara no solo a tocar las notas,
sino también a dominar el escenario. Aunque Sara no podía ver a su público, aprendió a proyectar confianza y a conectar con los oyentes a través de su música. Recuerda, la señora Chen dijo, el público quiere que triunfes. No son tus enemigos. Son personas que vinieron a escuchar algo hermoso. Dales ese regalo. Los padres de Sara finalmente se enteraron de sus planes para el concurso de talentos 2 semanas antes de la función. Estaba practicando en casa cuando su madre entró en la sala y escuchó atentamente lo que estaba tocando. Sara, dijo su madre asombrada, es increíble. ¿Qué pieza es esa? Sara dejó de tocar y se giró hacia la voz de su madre. Es el ballet número 1 de Chopin en sol menor. Voy a interpretarlo en el concurso de talentos de la escuela. Sus padres estaban emocionados, pero también preocupados. Habían visto a su hija perder la confianza en sí misma durante los últimos meses y les preocupaba que se pusiera en una posición tan vulnerable. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó su padre con dulzura. Sara asintió con firmeza. Nunca he estado más preparada para nada en mi vida. Sus padres pudieron oír la determinación en su voz y decidieron confiar en su juicio. Comenzó a asistir a sus sesiones de práctica nocturnas, ofreciéndole ánimo y apoyo. Estamos muy orgullosas de ti, dijo su madre una noche después de que Sara terminara de practicar. No solo por tu talento, sino por tu valentía. A medida que se acercaba el concurso de talentos, Sara sintió una mezcla de emoción y nerviosismo, que no había experimentado en meses. Pero era un buen nerviosismo, el que surge de un gran interés por algo. El grupo de Madison continuó con sus preparativos, cada vez más seguros de ganar el primer lugar. Habían reclutado a varios otros estudiantes para bailarines de apoyo, y su rutina se había vuelto bastante elaborada. Vamos a dejar a todos boquiabiertos, les dijo Madison a sus amigos. Casi siento lástima por los demás concursantes. No tienen ninguna oportunidad contra nosotros. Pero Sara ya no se sentía intimidada por la confianza de Madison. Había encontrado algo más poderoso que el miedo o la ira. Había recuperado su voz y estaba lista para que toda la escuela la escuchara. La noche anterior al concurso de talentos, Sara practicó la balada por última vez en el salón de música. La señora Chen estaba sentada cerca, escuchando con lágrimas en los ojos. ¿Estás lista?, preguntó la señora Chen cuando Sara terminó. Sara sonrió, sintiéndose más tranquila que en meses. Sí, creo que sí. Recuerda lo que te enseñé sobre la interpretación. Toca con el corazón, no con miedo, recitó Sara. Confía en que la música contará su historia. Y lo más importante, la sonrisa de Sara se ensanchó. Creo en mí misma porque mi talento es real y vale la pena compartirlo. La señora Chen asintió con aprobación. Mañana le mostrarás a esta escuela cómo es el verdadero talento. Estoy deseando ver sus caras. Sara empacó sus cosas y se preparó para irse a casa. Sentía una anticipación que no había experimentado en meses. Mañana sería su oportunidad de recordarles a todos, incluyéndose a sí misma, quién era realmente bajo todo el dolor y las dudas. Madison Pierce había pasado meses intentando derribarla, pero Sara Martínez estaba a punto de alzarse de una manera que nadie esperaba. La chica a la que habían hecho sentir pequeña e inútil estaba a punto de demostrar que el verdadero talento no podía ser disminuido por la crueldad. El escenario estaba listo y Sara estaba lista para recuperar su voz. El día del concurso de talentos llegó con nubes grises y lluvia ligera, como si el propio clima contuviera la respiración esperando lo que estaba por venir. Sara se despertó temprano, con el estómago revuelto, con una mezcla de emoción y nervios. Se había estado preparando para este momento durante 8 semanas, y ahora por fin había llegado. En el desayuno, sus padres estaban inusualmente callados, ambos claramente nerviosos por su hija, pero tratando de no demostrarlo. ¿Cómo te sientes, cariño?, preguntó. Preguntó su madre, dejando un plato de huevos revueltos que Sara apenas tocó. Estoy bien,
respondió Sara, aunque le temblaban un poco las manos al alcanzar su jugo de naranja. Estoy lista para servirlo. Terminé. Su padre se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano. Estamos muy orgullosos de ti, pase lo que pase esta noche. Sara sonrió agradecida. Contar con el apoyo de sus padres lo era todo para ella, especialmente después de meses de sentirse tan sola en la escuela. La jornada escolar parecía eterna. Sara apenas podía concentrarse en sus clases mientras los estudiantes bullían de entusiasmo por las actuaciones de la noche. Todos hablaban de quien creían que ganaría, qué actos les entusiasmaba más ver y que planeaban vestir para el espectáculo. Durante el almuerzo, Madison Pierce y sus bailarines dominaban la sala en su mesa habitual, hablando de sus preparativos finales con gran confianza. Espero que todos los demás hayan traído su nombre, anunció Madison, lo suficientemente alto como para que media cafetería lo oyera. Porque no pasamos 2 meses coreografiando una rutina increíble solo para no complicar la competencia. Jessica rió. Me siento un poco mal por quien tenga que salir después de nosotras. ¿Cómo se busca la perfección? No se puede. Madison respondió con suficiencia. Por eso nos aseguramos de conseguir el hueco justo antes del intermedio. Todos nos recordarán mejor. Sara escuchó la conversación desde su mesa de la esquina y sintió un nudo en el estómago. Había sacado el hueco justo después del intermedio, una de las últimas actuaciones de la noche. La señora Chen le había dicho que era una buena posición porque el público estaría descansado y listo para concentrarse. Pero Sara se preguntaba si la gente estaría demasiado cansada para escuchar de verdad para entonces. Durante sus clases de la tarde, a Sara le resultaba casi imposible concentrarse. Su mente no dejaba de divagar hacia la pieza de piano que interpretaría en pocas horas. Repasaba la música mentalmente, moviendo los dedos ligeramente como si estuviera tocando de verdad. En su última clase del día, inglés con la señora Rodríguez, Sara apenas oyó una palabra. Lección sobre simbolismo en la literatura. En cambio, estaba pensando en el simbolismo en su propia actuación. El Chopin Ballad contaba la historia del viaje de un héroe a través de la oscuridad hacia la luz, y eso se sentía exactamente como su propia historia. Cuando el timbre final. Llamé y Sara se dirigió al aula de música para una última sesión de práctica con la señora Chen. Los pasillos ya estaban llenos de estudiantes que corrían a casa para prepararse para el evento de la noche. ¿Cómo te sientes?, preguntó la señora Chen mientras Sara se sentaba al piano. Nerviosa, admitió Sara, pero también emocionada. Sigo pensando en toda la gente que nos escuchará esta noche. Recuerden lo que practicamos, dijo la señora Chen con suavidad. No piensen en el público como cientos de personas que los juzgan. Piensen en ellos como un grupo de personas que vinieron a escuchar algo hermoso. Les estás dando un regalo. Sara asintió y comenzó a tocar la balada una última vez. Sus dedos se movían con confianza sobre las teclas y sintió la familiar sensación de paz que le llegaba al perderse en la música. Así era ella realmente. No la víctima que Madison había intentado crear, sino una artista con algo significativo que compartir. A las 6, los padres de Sara la recogieron del colegio para llevarla a casa a cenar y ayudarla a prepararse. El concurso de talentos comenzaría a las 7:30 y los artistas debían llegar a las 7 para los preparativos finales. ¿Qué te gustaría ponerte esta noche?, preguntó su madre mientras revisaban el armario de Sara. Sara lo había pensado detenidamente. Quería verse profesional y segura de sí misma, pero sin ir demasiado arreglada. Se decidieron por un sencillo vestido negro con el collar de perlas de su abuela, elegante pero no llamativo. Mientras su madre la ayudaba con el pelo, Sara pensó en toda la gente que estaría entre el público esa noche. Sus padres estarían allí. Por supuesto, la señora Chen había dicho que varios profesores planeaban asistir. Habría otros estudiantes y sus familias, incluyendo a Madison y sus crueles amigos. Te ves hermosa, dijo su madre, retrocediendo un paso para admirar su trabajo. Pero lo más importante es que te ves segura de ti misma.
Eso es lo que marcará la diferencia esta noche. Llegaron a la escuela exactamente a las 7. El estacionamiento ya estaba lleno de autos y las familias se dirigían a la entrada principal. Sara podía oír la animada charla de la gente, ansiosa por disfrutar de una noche entretenida. Dentro del edificio, el auditorio bullía de actividad. Los estudiantes se registraban con el director de escena. Los padres buscaban sus asientos y los voluntarios vendían programas y bocadillos en mesas plegables en el vestíbulo. La señora Chen se reunió con Sara y sus padres en la mesa de registro de artistas. Sara actuará en 14ª justo después del intermedio, les explicó a sus padres. Estará esperando entre bastidores durante la primera mitad de la función. Luego, tendrá unos 15 minutos durante el intermedio para prepararse. Los padres de Sara la despidieron con un abrazo y fueron a buscar sus asientos. La señora Chen la condujo tras bambalinas, donde podía oír la charla nerviosa de los demás artistas preparándose. Recuerda, susurró la señora Chen mientras buscaban un rincón tranquilo. Llevas semanas preparándote para este momento. Confía en tu entrenamiento y confía en ti mismo. A las 7:30 en punto, el director Johnson subió al escenario para dar la bienvenida a todos y presentar el primer acto. Sara podía oír al público acomodándose en sus asientos más allá de la gruesa cortina que separaba el área tras bambalinas del auditorio. Buenas noches a todos y bienvenidos al espectáculo anual de talentos de primavera de la Escuela Preparatoria Lincoln. La voz del director Johnson resonó por el sistema de sonido. Tenemos un increíble elenco de estudiantes talentosos listos para entretenerlos esta noche. Demos una cálida bienvenida a todos nuestros artistas. Los aplausos fueron entusiastas y Sara sintió que el corazón se le aceleraba. En poco más de una hora, estaría saliendo al escenario frente a toda esa gente. La primera mitad del espectáculo contó con una variedad de actos. Hubo un espectáculo de magia realizado por 2 estudiantes de segundo año, una rutina de comedia a cargo del payaso de la clase, varias presentaciones de canto y un grupo de estudiantes que realizó una impresionante rutina de acrobacias. Sara escuchó desde el backstage cómo cada acto recibía aplausos y ánimos del público. El ambiente era cálido y acogedor, lo que la ayudó a calmar un poco los nervios. Entonces llegó el espectáculo que todos habían estado esperando. Madison Pierce y su grupo de baile. Sara pudo oír el comienzo de la música, una canción pop animada con una base fuerte. Incluso desde el backstage, notó que Madison y sus bailarines eran hábiles y habían ensayado bien. Al público le encantó. Los aplausos fueron largos y entusiastas, con silbidos y vítores entremezclados. Sara oyó a alguien gritar un bis y a varias personas gritar los nombres de los bailarines. Cuando los artistas llegaron al backstage, Madison resplandecía de triunfo. Tenía las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes de emoción. Oyeron esos aplausos, les dijo a sus amigos, sin molestarse en bajar la voz. Lo arrasamos. No creo que nadie más tenga la menor posibilidad de ganar ahora. Sara intentó ignorar la celebración de Madison, pero era imposible ignorarla. Otros artistas felicitaban al grupo de baile, y Sara podía oír la emoción en todos. Las voces de «Eso va a ser muy difícil de superar». Un estudiante dijo «Lo sé, ¿verdad?». Otro respondió «Estuvieron increíbles». La confianza de Sara empezó a flaquear. El grupo de Madison había sido realmente impresionante, y el público había respondido con evidente entusiasmo. ¿Cómo podía una actuación de piano solo competir con una elaborada rutina de baile que había puesto a la gente de pie? La señora Chen debió percibir la creciente ansiedad de Sara, porque apareció a su lado durante el intermedio. ¿Cómo estás?, preguntó en voz baja. El grupo de Madison fue realmente bueno, dijo Sara, intentando disimular la preocupación en su voz. Al público le encantaron. Fueron muy buenos, coincidió la señora Chen. Pero Sara, tú tienes algo que ellos no tienen. Tienes una profundidad artística que va más allá de una coreografía llamativa. Cuando interpretas ese ballet,
no solo entretienes a la gente, sino que conmueves sus almas. La voz de la directora Johnson se escuchó por los altavoces tras bambalinas anunciando que el intermedio terminaba y que la segunda mitad comenzaría en 5 minutos. Ya casi es la hora, dijo la señora Chen. ¿Están listas? Sara respiró hondo y asintió. Había pasado 8 semanas preparándose para este momento y no iba a dejar que el miedo la detuviera. La segunda mitad del espectáculo comenzó con algunas actuaciones más. Otra cantante, un guitarrista y un estudiante que hizo un beatbox impresionante. Cada actuación recibió un aplauso cortés, pero Sara percibió que el público seguía pensando en la dinámica rutina de baile de Madison. Finalmente, la directora Johnson volvió al escenario. Damas y caballeros, nuestra siguiente artista es Sara Martínez, quien interpretará al piano la canción número 1 de Chopin's Bade en sol menor. Hubo un aplauso cortés mientras Sara subía al escenario con su bastón blanco. Podía oír algunos murmullos del público, gente que se sorprendía de verla o que susurraba a sus compañeros sobre su discapacidad visual. Mientras Sara cruzaba el escenario hacia el piano, oyó una voz familiar desde la primera fila. Esto debería ser interesante, dijo Madison en un susurro, seguido de risas apenas contenidas de sus amigas. Sara estaba sentada en el banco del piano con las manos sobre las teclas, sintiendo el peso de cientos de ojos sobre ella. El auditorio estaba lleno de ese silencio expectante que parecía más escéptico que comprensivo. Podía sentir a la gente moviéndose en sus asientos, esperando a ver qué podría hacer la chica ciega que mereciera su atención. Desde la primera fila, la voz de Madison cortó el silencio como un cuchillo. Me pregunto si sabe dónde está el do central, susurró en voz alta a sus amigas, provocando otra oleada de risas crueles que recorrió esa sección del público. Las manos de Sara temblaron ligeramente sobre el teclado. Todas esas semanas de preparación, todas esas horas de práctica, todo el ánimo de la señora Chen, de repente, sintió que no sería suficiente. La duda que había sido sembrada por meses de acoso comenzó a volver a su mente. ¿Y si Madison? ¿Verdad? ¿Y si realmente no era tan talentosa como creía? ¿Y si estaba a punto de hacer el ridículo delante de toda la escuela? Alguien en medio del auditorio gritó, «No tenemos toda la noche». A esto le siguieron más risas y algunos aplausos dispersos, como si la gente se estuviera impacientando. Sara cerró los ojos e intentó recordar lo que le había enseñado la señora Chen. Cuando sientas miedo, le había dicho su maestra, recuerda que la música es más grande que tu miedo, deja que la música hable a través de ti. Respiró hondo y pensó en la historia que estaba a punto de contar. La balada Chopin no era solo una colección de notas. Era un viaje de la oscuridad a la luz, de la lucha al triunfo. Era su historia. Sara puso los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. Las primeras notas de la balada surgieron suaves y vacilantes, como alguien que busca esperanza en la oscuridad. La melodía era simple al principio, casi frágil. Pero había algo en la forma en que Sara la tocaba que provocaba risas. Morir en la garganta de la gente. Incluso Madison dejó de sonreír con sorna y se inclinó ligeramente hacia adelante, sorprendida por la inesperada belleza de la frase inicial. A medida que la pieza continuaba, la forma de tocar de Sara se volvió más segura. Sus dedos se movían por las teclas con perfecta precisión, pero más que eso, se movían con profunda emoción. Cada nota parecía significar algo. Cada frase contaba parte de una historia más grande. El público comenzó a acomodarse en sus asientos. Su atención, cautivada por la narrativa musical que se desarrollaba. Los padres que habían estado charlando tranquilamente con sus vecinos guardaron silencio. Los estudiantes que habían estado revisando sus teléfonos los guardaron. Incluso los niños más pequeños del público parecían hipnotizados por los sonidos que provenían del escenario. Sara ya no pensaba en la gente que la observaba. Estaba completamente absorta en la música, viviendo cada momento del viaje emocional de la balada. Cuando la melodía se volvió oscura y turbulenta, todo su cuerpo expresó la estructura. Cuando se elevó triunfalmente,
Su rostro se iluminó de alegría. La señora Chen, observando desde un lateral del auditorio, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Había escuchado a Sara tocar esta pieza docenas de veces durante sus sesiones de práctica. Pero esta noche era diferente. Esta noche, Sara no solo tocaba la música. Estaba canalizando algo más profundo, algo que surgía de meses de dolor y la determinación de superarlo. A medida que la pieza avanzaba hacia su sección técnicamente más exigente, los dedos de Sara recorrieron las teclas con una velocidad y precisión impresionantes. Los complejos pasajes que le habían llevado semanas dominar ahora fluían de sus manos como agua, cada nota cristalina y perfectamente colocada. El público estaba completamente en silencio, pendiente de cada nota. Personas que nunca antes habían escuchado música clásica se sintieron abrumadas por la fuerza emocional de la interpretación de Sara. La historia que contaba la música era universal. Todos en ese auditorio habían enfrentado dificultades y soñado con superarlas. Madison Pierce se quedó paralizada en su asiento. Su anterior petulancia había desaparecido por completo. Había esperado que Sara tocara algo simple y aburrido, que tal vez cometiera algunos errores que le darían nuevas municiones para futuras burlas. En cambio, estaba presenciando algo extraordinario, un nivel de arte que nunca imaginó posible en alguien de su edad. A medida que la pieza Bad llegaba a su clímax, la interpretación de Sara se volvió aún más intensa. La música parecía llenar cada rincón del auditorio, envolviendo al público y arrastrándolo a su mundo emocional. Algunos lloraban abiertamente, conmovidos por la belleza pura de lo que escuchaban. Los padres de Sara permanecieron sentados, atónitos, sin apenas reconocer a su hija en el escenario. Siempre habían sabido que tenía talento, pero esta actuación superó todo lo que habían imaginado. Parecía una persona diferente allí arriba, segura, poderosa, completamente dueña de su arte. La pieza comenzó a serpentear hacia su conclusión, los pasajes tormentosos dando paso a una sensación de pieza única y dura. La interpretación de Sara se volvió más suave, pero no menos poderosa, como la de alguien que, tras librar una gran batalla y salir victorioso, cambió. Mientras las últimas notas resonaban en el silencioso auditorio, Sara permaneció inmóvil por un instante, con las manos apoyadas en las teclas. Sentía el silencio que la rodeaba, pero era un silencio diferente al escéptico que la había recibido al llegar al escenario. Este silencio estaba lleno de asombro. Entonces, lentamente, una persona comenzó a aplaudir. Sara no podía ver quién era, pero el sonido era claro y deliberado. Otra persona se unió, y luego otra, hasta que todo el auditorio estalló en un estruendoso aplauso. Pero no eran aplausos comunes. La gente se ponía de pie gritando «¡Bravo!» y secándose las lágrimas. La ovación continuó, inundando a Sara con oleadas de aprecio y respeto. Se levantó de la banqueta del piano, agarrándose a ella porque le temblaban las piernas. Los aplausos continuaron, pareciendo cada vez más fuertes. Podía oír voces individuales que la llamaban por su nombre, diciéndole lo hermosa que había sido su actuación. La señora Chen apareció a su lado, ayudándola a hacer una reverencia. «Eso fue magnífico», le susurró a Sara al oído. «Absolutamente magnífico». Mientras Sara salía del escenario, el público seguía aplaudiendo. Podía oír cómo se iniciaban las conversaciones. La gente hablaba con entusiasmo sobre lo que acababan de presenciar. «¿Sabías que podía tocar así? Fue increíble. Nunca había escuchado algo tan hermoso en mi vida. ¿Cómo es que solo está en el instituto tras bambalinas?» Los demás artistas la rodearon con felicitaciones y asombro. Los estudiantes que apenas le habían hablado antes le decían lo conmovidos que estaban con su actuación. «Sara, eso fue increíble», dijo Kelly, la chica que había realizado una rutina de baile antes. «Me dio escalofríos en esa intensa parte del medio». «Tienes mucho talento», añadió Marcus, el guitarrista. «No tenía ni idea de que pudieras tocar así».
Incluso algunos de los estudiantes que habían formado parte del círculo de Madison se acercaban a Sarah con genuina admiración. Eso fue realmente especial, dijo Amy, una de las bailarinas de Madison. Parecía incómoda, como si recordara todas las veces que se había reído de Sarah o se había unido a los crueles juegos. Pero Madison no estaba a la vista. Se había escabullido del auditorio durante los aplausos, incapaz de afrontar la realidad de lo que acababa de suceder. Sarah se sintió abrumada por toda la atención y los elogios. Durante meses, la habían tratado como si fuera invisible o inútil. Ahora, de repente, todos querían hablar con ella y decirle lo increíble que era. La señora Chen la guió a un rincón tranquilo tras bambalinas. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Sarah guardó silencio un momento, intentando procesar todo lo que acababa de suceder. «Diferente», dijo finalmente, como si recordara quién soy realmente. El resto del concurso de talentos continuó. Nued. Pero estaba claro que la actuación de Sarah había sido lo más destacado de la noche. Cuando terminaron todos los actos y llegó el momento de anunciar a los ganadores, no hubo suspenso sobre quién se llevaría el primer lugar. El director Johnson subió al escenario con un sobre con los resultados. «Damas y caballeros, los jueces han tomado su decisión. La ganadora del concurso de talentos de este año, por unanimidad, es Sarah Martínez por su extraordinaria interpretación al piano». El aplauso que siguió fue aún más fuerte que antes. Los padres de Sarah lloraban de orgullo y alegría al ver a su hija recibir su premio. La señora Chen sonreía radiante desde un lado del escenario, sabiendo que había presenciado algo realmente especial. Mientras Sarah, de pie en el escenario, sosteniendo su trofeo de primer lugar, pensó en lo diferente que se sentía en comparación con hace apenas una hora. La chica que había subido a este escenario había cargado con meses de dolor y dudas. La chica que se marchaba había redescubierto su fuerza y su valía. El público seguía aplaudiendo mientras Sarah se dirigía tras bambalinas por última vez. Había hecho más que ganar un concurso de talentos. Se había recuperado a sí misma. Y esa victoria valía más que cualquier trofeo. La mañana del lunes, después del concurso de talentos, se sintió como el primer día de una vida completamente diferente para Sarah Martínez. Al cruzar la puerta principal de la preparatoria Lincoln, notó que todo había cambiado. Los estudiantes que antes la ignoraban o le susurraban comentarios crueles ahora sonreían y la saludaban al pasar. Sarah gritó una voz desde el otro lado del pasillo. Era Marcus, el guitarrista del concurso de talentos. La actuación del viernes fue absolutamente increíble. He estado pensando en ello todo el fin de semana. Otros estudiantes se reunieron a su alrededor, ansiosos por hablar con ella sobre el concurso. Sarah se encontró rodeada de compañeros que querían saber cuánto tiempo llevaba tocando el piano, dónde había aprendido a tocar tan bien y si planeaba dedicarse profesionalmente a la música. «Toco desde los 5 años», les dijo Sarah, todavía asombrada por toda la atención positiva. «Mi abuela me enseñó mis primeras canciones. Deberías solicitar plaza en escuelas de música cuando te gradúes», sugirió Kelly. «Con un talento así, podrías entrar en cualquier lugar que quisieras». Sarah sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en meses. Estos estudiantes no solo estaban siendo amables. Estaban realmente impresionados e interesados en conocerla mejor. Mientras se dirigía a su casillero, Sarah notó que Madison Pierce estaba cerca con su grupo de amigas. Pero algo era diferente. Madison parecía incómoda e insegura, nada que ver con la abusadora confiada que le había hecho la vida imposible a Sarah durante tantos meses. Cuando sus miradas se cruzaron, Madison apartó la mirada rápidamente, con las mejillas enrojecidas. Por primera vez desde que Sarah había llegado a la preparatoria Lincoln, Madison Pierce parecía ser la que se sentía pequeña y avergonzada. Jessica y Amy, dos de las seguidoras más cercanas de Madison, susurraban en voz baja mientras miraban en dirección a Sarah. Sarah captó fragmentos de su conversación mientras abría su casillero.
Me siento fatal por cómo la tratamos, decía Amy. ¿Sabías que tenía tanto talento? No tenía ni idea, respondió Jessica. Debió pensar que éramos unos idiotas burlándonos de ella cuando podía tocar así. Sara fingió no oír, pero por dentro sentía una mezcla de satisfacción y tristeza. Se alegraba de que la gente finalmente comprendiera lo equivocados que estaban con ella, pero también le entristecía que hubiera sido necesario un espectáculo público para ganarse su respeto. Respeto. ¿Por qué su amabilidad e inteligencia no habían sido suficientes? En su primera clase, inglés con la señora Rodríguez, el ambiente era completamente diferente al de los últimos meses. Los estudiantes parecían entusiasmados con las reflexiones de Sara durante las discusiones en clase, y varios compañeros le preguntaron si quería colaborar con ellos en el próximo proyecto grupal. Sara, la señora Rodríguez le dijo después de clase, quería decirte lo conmovida que me sentí con tu actuación del viernes por la noche. No tenía ni idea de que fueras una música tan talentosa. Gracias, respondió Sara, aún acostumbrándose a los elogios. Espero que esta experiencia te recuerde tu valía, añadió la señora Rodríguez con suavidad. Siempre has sido una estudiante brillante y reflexiva, incluso cuando pareces dudar de ti misma. Sara asintió, comprendiendo a qué se refería su maestra. Había dejado que la crueldad de Madison la convenciera de que no valía nada, pero su talento siempre había estado ahí. La actuación no la había cambiado. Acababa de recordarles a todos, incluyéndose a ella misma, quien había sido siempre. A la hora del almuerzo, ocurrió algo inimaginable apenas una semana antes. Mientras Sara entraba en la cafetería con su bandeja, buscando su mesa solitaria de siempre en la esquina, oyó que alguien la llamaba. Sara, por aquí. Se giró hacia la voz y se dio cuenta de que provenía de una pestaña. Estaba lleno de estudiantes que reconocía, pero con los que nunca había hablado. Estaban Marcus, el guitarrista, Kelly, la bailarina, y varios otros estudiantes de varias clases. ¿Te gustaría sentarte con nosotras?, preguntó Kelly con cariño. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Después de meses almorzando sola, esta simple invitación le pareció un milagro. Me encantaría, dijo, dirigiéndose a su mesa. Al sentarse, los estudiantes la bombardearon con preguntas sobre música, su pasado y sus planes para el futuro. La trataron como a una celebridad, pero también como a una amiga. Por primera vez desde que llegó a la preparatoria Lincoln, Sara sintió que realmente pertenecía a algún lugar. Desde el otro lado de la cafetería, Madison observaba la escena con creciente incomodidad. Se sentó con las amigas que le quedaban, pero la dinámica en su mesa también había cambiado. Los demás estudiantes ya no estaban tan dispuestos a seguir su ejemplo, y varios habían empezado a cuestionar el comportamiento pasado de Madison. ¿No crees que fuimos un poco malas con Sara?, preguntó Chloe en voz baja, expresando lo que varias de ellas habían estado pensando. Madison se removió incómoda en su asiento. Solo nos estábamos divirtiendo, dijo, a la defensiva, pero su voz carecía de la confianza habitual. No creo que fuera divertido para ella, dijo Rachel en voz baja. Al recordarlo, algunas de las cosas que hicimos fueron bastante crueles. Madison sintió un nudo en el estómago. En el fondo, siempre había sabido que lo que le hacía a Sara estaba mal, pero se había convencido de que estaba justificado. Ahora, tras presenciar el increíble talento de Sara y ver lo equivocada que estaba con ella, Madison se vio obligada a afrontar la verdad sobre su propio comportamiento. Esa tarde, Sara fue al aula de música para su práctica habitual con la señora Chen. Pero al llegar, descubrió que no estaba sola. Varios estudiantes estaban sentados en las sillas alrededor del piano, esperando oírla tocar. Espero que no te importe, dijo la señora Chen con una sonrisa. Se ha corrido la voz sobre tu talento, y algunos estudiantes preguntaron si podían escucharte practicar. Sara estaba nerviosa por tener público para su sesión de práctica, pero también se sentía orgullosa.
Estos estudiantes habían venido específicamente para escucharla tocar porque apreciaban su música. Mientras interpretaba algunas de sus piezas favoritas, Sara notó que los estudiantes la escuchaban con genuina atención y aprecio. Al terminar cada pieza, aplaudían y le hacían preguntas sobre la música y su técnica. ¿Cómo memorizas piezas tan largas?, preguntó un estudiante. ¿Alguna vez te pones nerviosa cuando interpretas?, preguntó otro. Sara se dio cuenta de que disfrutaba de la conversación sobre música. Nunca antes había tenido compañeros interesados en su pasión, y fue maravilloso compartir sus conocimientos y experiencia con ellos. Durante las siguientes semanas, la vida de Sara en la escuela continuó mejorando drásticamente. Los estudiantes la invitaban regularmente a sentarse con ellos en el almuerzo, la invitaban a grupos de estudio y la trataban con el respeto y la amistad que siempre le había dado. Se lo merecía. Los profesores también empezaron a ver a una Sara diferente. Recuperó la confianza y volvió a participar activamente en las discusiones de clase. Sus calificaciones, que habían sufrido durante lo peor del acoso, mejoraron significativamente. La señora Chen también notó la transformación. «Pareces la misma de nuevo», comentó una tarde después de que Sara terminara de practicar. «De hecho, pareces incluso más segura que cuando llegaste». Sara reflexionó sobre esto. «Creo que pasar por todas esas dificultades me hizo más fuerte», dijo. «Ahora sé que puedo superar los momentos difíciles y salir adelante». El cambio más significativo se produjo aproximadamente un mes después del concurso de talentos. Sara estaba en su casillero cuando escuchó una voz suave detrás de ella. «Disculpa, Sara». Se dio la vuelta y se sorprendió al ver a Madison Pierce allí sola, con aspecto nervioso e incómodo. «¿Puedo hablar contigo un minuto?», preguntó Madison, con una voz apenas superior a un susurro. Sara observó el rostro de Madison y vio algo que nunca antes había visto: un remordimiento genuino. «De acuerdo», dijo Sara simplemente. Madison miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más la escuchara y respiró hondo. «Quería disculparme», dijo, «por todo lo que te hice. La forma en que te traté estuvo mal, y lo siento mucho». Sara guardó silencio un momento, procesando esta disculpa inesperada. Podía ver que Madison luchaba por saber qué decir a continuación. «Estaba celosa», continuó Madison, con la voz ligeramente temblorosa. «Parecías tan segura y talentosa cuando llegaste. Y supongo que me sentí amenazada. Pero eso no excusa lo que hice. Te hice la vida imposible y me avergüenzo de mí misma». Sara sintió una compleja mezcla de emociones. Una parte de ella seguía enfadada por los meses de crueldad que había soportado, pero otra parte sentía lástima por Madison, quien ahora entendía claramente lo equivocada que había estado. «Gracias por disculparte», dijo Sara finalmente. «Eso significa tanto. Me hiciste algo». Los ojos de Madison se llenaron de lágrimas. «¿Hay algo que pueda hacer para compensarte?». Sara pensó en esta pregunta. «Simplemente trata mejor a los demás», dijo. «No dejes que nadie más pase por lo que me hiciste pasar». Madison asintió con seriedad. «Te prometo que no lo haré. Y Sara, eres una música increíble. Siento haber tardado tanto en darme cuenta». Mientras Madison se alejaba, Sara sintió que se le quitaba un peso de encima. La disculpa no borró todo el dolor que Madison le había causado, pero sí le proporcionó una sensación de cierre que Sara no esperaba recibir. Desde ese día, Madison cumplió su promesa. Nunca volvió a acosar a otro estudiante, e incluso comenzó a defender a los niños que eran molestados por otros. La experiencia la había cambiado, tanto como a Sara, aunque de una manera diferente. La reputación de Sara como la música más talentosa de la escuela siguió creciendo. Fue invitada a actuar en eventos escolares, locales reuniones comunitarias e incluso un concurso regional de música donde ganó el primer lugar.
Los reclutadores universitarios comenzaron a contactarla y ella empezó a considerar seriamente dedicarse a la música como carrera. Pero quizás lo más importante,